Evangelio de hoy. Viernes 12 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 16 al 19. ¿Con quién compararé esta generación? Se parece a niños que, sentados en la plaza, se llaman unos a otros. Les tocamos la flauta y no bailaron. Les entonamos cantos de duelo y no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchando al Maestro en el murmullo de la plaza. Al acercarnos a estas líneas del Evangelio, hallamos a Jesús mirando con ojos claros. Una realidad humana que no ha dejado de repetirse a través de los siglos. Una generación que se muestra insatisfecha, desconfiada y que juzga de antemano cualquier propuesta que no encaje exactamente con sus expectativas. No se trata solamente de criticar actitudes concretas. Se trata de ver cómo los corazones se endurecen frente a la novedad. Como las palabras no encuentran eco cuando el alma ya ha decidido su respuesta. El Señor utiliza una imagen sencilla, cotidiana, para pintar este panorama. Niños en la plaza que no responden ni al juego ni al lamento, que permanecen inmóviles. Es ante el intento de moverlos. En esa escena hay ternura y reproche a la vez. Porque detrás de la queja de Jesús late el deseo profundo de que el mensaje tenga fruto. Que la invitación a la vida nueva produzca el baile de la esperanza o, cuando fuese preciso, el llanto que limpia y libera. Cuando esa respuesta no llega, queda el silencio que acusa más que 1000 razones. La metáfora de los niños, juego, música y obstinación. La comparación con los niños sentados en la plaza es estremecedora por su sencillez. Imaginemos la escena, unos pequeños que, a pesar de la música, no se prestan al baile. Ante la melodía de la flauta, siguen inmóviles. Ante la llamada al lamento, permanecen impasibles. Esta imagen nos revela varios aspectos humanos. En primer lugar, muestra la libertad trágica de quien se ha cerrado a la experiencia. La música puede ser dulce, la invitación cálida. Pero si la disposición interior falta, no habrá respuesta. En segundo lugar, sugiere que la causa no es la música ni el mensajero, sino la actitud del oyente. La flauta no toca mal y la lamentación está bien formada. Sin embargo, la indiferencia vence. Y en tercer lugar, hay una ternura herida en esa escena. Los que invitan no desean imponer. Desean compartir una alegría o una verdad. La falta de respuesta hiere porque revela rechazo. No solo incomprensión. Es importante también notar que el gesto de Juan y el gesto de Jesús son, en la narrativa, dos formas diferentes de llamar. Uno recorre el desierto con austeridad, señalando la necesidad de conversión. El otro se acerca a las mesas, comparte pan. Acompaña la vida cotidiana de la gente. Uno desgarra, sacude, el otro abraza, incluye. Ambos son, sin embargo, auténticos y coherentes con su misión. Y sin embargo la gente, que se había armado
Con expectativas rígidas, los juzga según su propio patrón. A la Z lo acusan de extremista. Al amigo de la gente lo tildan de faltoso. Aquí emerge una verdad sobre el juicio humano. A menudo está menos interesado en la veracidad del hecho que en su conformidad con la teoría previa que se alberga en el corazón. Juan y Jesús, dos modos de anunciar un mismo reino. Juan, austero y severo, aparece como el precursor que convoca a la conversión mediante la disciplina. Su vida no come ni bebe. Indica un abandono de los placeres mundanos para testimoniar un mensaje claro. Lo esencial prima sobre lo accesorio. Jesús, por su parte, comparte la mesa. Acoge, ríe, llora con la gente. No es que uno sea mejor que otro. Más bien, ambos son necesarios para una comunidad humana. A que necesita, a la vez, corrección y abrazo. La crítica de la generación que juzga a ambos demuestra que su verdadera dificultad no era con la forma del mensaje, sino con la disposición para acogerlo. Quienes esperaban un Mesías que cumpliera un papel muy concreto, sean puristas de la disciplina o puristas de la santidad, quedaron desorientados ante la riqueza. Da un modo en que la salvación se encarnaba. No solo en la ascética ni solo en la convivencia, sino en el misterio que abarca ambas cosas. La sabiduría, nos dice el texto, se justifica por sus hijos. Esa frase contiene una esperanza y una exigencia. Esperanza, porque la vida fructifica y da testimonio. Exigencia, porque la verdad solo se comprueba en la fecundidad que genera la autenticidad de una enseñanza. No se demuestra solo por palabras brillantes, sino por el fruto que produce en las vidas transformadas. Cuando la sabiduría se vuelve tangible en obras de misericordia, en reconciliaciones recuperadas, en corazones alentados, entonces esos hijos acreditan la verdad del mensaje. Pero fíjense, no basta el gesto exterior. La sabiduría se muestra en la vida que brota, en la comunidad que respira distinto, en la alegría que no es frívola sino liberadora. El reproche que nace de la miseria interior. El reproche de Jesús no es un ataque gratuito, nace de la frustración amorosa. Es dolor de pastor que ve como su rebaño mira con recelo la mano tendida. Cuando los mensajeros del reino llegan, a veces traen reproche, porque la palabra que sana también hiere el mal que se había acomodado en el alma. Pero muchas veces lo que provoca rechazo no es el remedio sino la luz que revela lo que se desea ocultar. La generación que se queja ante Juan y ante Jesús es, en realidad, una generación que ha decidido vivir a su modo, que teme la exigencia, que prefiere mantener su propia ley y sus propios parámetros. La música que invita al baile es la llamada a la transformación. La lamentación es el reconocimiento del propio error. No querer bailar ni llorar es querer conservar intacta la imagen que uno tiene de sí mismo, a una costa de cerrar las puertas a la verdad. Esto nos interpela hoy. ¿Cuántas veces rechazamos los llamados que nos incomodan porque nos obligan a cambiar? ¿Cuántas veces etiquetamos a quien señala un defecto como un enemigo? ¿Y a quien nos acaricia como un adulador? La humanidad sigue repitiendo esos patrones. Defender la tribuna propia.
Aferrarse a identidades que nos dan seguridad, aunque sean estériles. Y desconfiar de la novedad que exige un reacomodo del corazón. Sabiduría y sus hijos, la prueba en la vida concreta. La frase final sobre la sabiduría y sus hijos es luminosa. No se trata de demostrar nada con palabras, sino de permitir que la vida sea el juez. De ahí nace una invitación a la coherencia. La sabiduría cristiana no se valida por teoremas, ni por discursos brillantes. Su credencial es el testimonio humilde y eficaz de quienes la viven. Cuando la caridad transforma situaciones resquebrajadas. Cuando la justicia sana heridas. Cuando la alegría sincera reencuentra a quienes estaban apartados, entonces la sabiduría queda justificada. Es decir, la autenticidad se mide por la capacidad de engendrar vida. Esto implica también paciencia. La transformación de una comunidad. El florecer de la fe no se mide en campañas ni en cifras fugaces. Requiere tiempo, constancia, fidelidad en las pequeñas acciones. La sabiduría que espera frutos inmediatos es impaciente. La verdadera sabiduría sabe que algunas cosechas requieren estaciones enteras. Que algunas conversiones son silenciosas. Y se revelan cuando ya nadie las espera. El peligro de juzgar por apariencias. La reacción ante Juan y ante Jesús revela un vicio humano profundo. Juzgar a partir de la apariencia. A Juan le endilgan un exceso. A Jesús le reprochan un defecto. Cuando las expectativas son rígidas, todo lo que no encaja es descartado. Esta actitud empobrece la mirada, porque reduce la riqueza humana a un solo rasgo. Juzgar de esa forma es perder la ocasión de aprender. La verdad que se encarna de manera diversa. La espiritualidad sana no se sostiene en estereotipos. Por el contrario, se enriquece con la multiplicidad de carismas y modos de vida que convergen hacia un mismo fin. La comunión con Dios y entre los hombres. En nuestra vida cotidiana esto se traduce en la facilidad para etiquetar y dividir. Si alguien reza mucho pero no perdona, lo criticamos. Si alguien acoge pero no se convierte, lo censuramos. El Evangelio nos propone, en cambio, una mirada que sabe ponderar. Una mirada capaz de reconocer la verdad allí donde se manifiesta, aun cuando lo haga por caminos inesperados. La llamada a la coherencia personal. Frente a este retrato, aparece la exigencia radical de la coherencia. No se trata de un perfeccionismo moral vacío, sino de una coherencia que brota del amor. La coherencia verdadera no se autotituliza. Más bien, se verifica por la coherencia. Entre palabra y vida, entre anuncio y praxis. Cuando el que anuncia la conversión vive la conversión. Cuando el que invita a la mesa comparte lo que tiene. Entonces la palabra se vuelve eficaz. Por eso la reflexión nos llama a interrogar nuestra propia vida. ¿Somos coherentes con lo que decimos? Nuestra fe transforma decisiones concretas, relaciones y prioridades. La coherencia también exige discernimiento. No todo gesto que parece santo lo es. No toda corrección es puramente amorosa. Ser coherente implica revisar motivos. Purificar intenciones, no buscar apariencias sino verdad. La humildad es madre de esta coherencia. Reconocer las propias limitaciones.
Pedir perdón, aceptar correcciones, caminar en comunidad. La misericordia que no renuncia a la verdad. En el contraste entre los modos de Juan y Jesús no hay oposición. Entre misericordia y verdad. Ambas convergen. El Evangelio no propone un sentimentalismo que borre la exigencia ni una severidad que olvide la compasión. La verdadera sabiduría sabe conjugar ambas. Reparar el daño y acoger al pecador. Señalar el error y tender la mano. La misericordia que olvida la verdad. Corre el riesgo de ser compasiva con las estructuras del mal. La verdad que olvida la misericordia corre el riesgo de endurecer el corazón. El equilibrio es delicado y requiere sabiduría. Oración y comunidad. Practicar esta misericordia auténtica implica, por ejemplo, acompañar a quienes han caído, sin reducirlos a su caída. Ofrecer propuestas de cambio sin humillar. Demostrar ternura que no cede a la permisividad. Es construir puentes que permitan la conversión y la reintegración. Y, sobre todo, es mostrar que el amor de Dios abraza y transforma. Aplicación pastoral y personal, ¿cómo responder hoy? Si trasladamos este reclamo de Jesús a nuestra vida concreta, escuchamos varias llamadas. Primeramente, a no convertir la fe en un sello que certifique pertenencia sin efecto transformador. La fe que no cambia no es fe. Es etiqueta. Segundo, a no juzgar apresuradamente a los otros por su modo de vivir la espiritualidad. Es fácil caer en la crítica estéril. Es difícil acompañar con paciencia. Tercero, a ejercitar una espiritualidad que une palabra y acción, que no se contenta con el discurso, sino que se traduce en gestos cotidianos de servicio, justicia y fraternidad. En la práctica, podemos abrir los ojos a las pequeñas oportunidades de conversión. Una conversación difícil abordada con humildad. Una injusticia denunciada con valentía. Una ayuda prestada sin buscar reconocimiento. Estas pequeñas fidelidades son las que, a la larga, justifican la sabiduría. No son espectaculares, pero son reales. Y cuando se multiplican, cambian el rostro de la comunidad. Esperanza frente al desaliento. Jesús reprocha, pero no se entrega al desaliento. Su mirada es firme, pero también esperanzada. Sabe que la historia humana está llena de resistencias. Y sin embargo apuesta siempre por la posibilidad de conversión. Esta esperanza es contagiosa. No es ingenua. Conoce las dificultades. Pero no se rinde. Para el creyente, la llamada a la transformación es permanente y no depende del éxito inmediato. Por eso la paciencia pastoral y personal es una virtud clave. Creer que las semillas, aún enterradas en tierra dura, pueden brotar en su tiempo. Esto nos anima a persistir en el bien, aun cuando parezca que el mundo no responde. La fidelidad cotidiana, la coherencia en la vida, la disponibilidad para el servicio son signos de una esperanza que no se rinde ante la incomprensión. Y cuando aparecen frutos, aunque sean pequeños, entonces la sabiduría queda acreditada. La resistencia interior, cuando el corazón levanta murallas invisibles. Cuando Jesús habla de una generación que no quiere bailar ni llorar, nos está mostrando el misterio profundo de la resistencia interior.
A veces no es la falta de evidencia. No es la ausencia de verdad. No es la pobreza del mensaje lo que dificulta la conversión, sino esa muralla silenciosa que levantamos dentro del alma para no dejarnos tocar. Esa muralla puede ser orgullo, miedo, soberbia, heridas no sanadas, experiencias pasadas que endurecieron la sensibilidad espiritual. Puede ser la costumbre de vivir sin cuestionarnos, la comodidad de una rutina que nos hace sentir seguros aunque esté vacía. La muralla puede camuflarse con buenos argumentos, con razonamientos aparentemente inteligentes, pero sigue siendo una muralla. Y la presencia de Juan y de Jesús, tan distintas y tan complementarias, evidencian esa resistencia. Dos estilos opuestos no bastaron para mover corazones cerrados. Lo que Jesús denuncia no es simplemente la cerrazón de un grupo concreto, sino un patrón universal. A lo largo de la historia, Dios habla de muchas maneras, en diversas voces, y sin embargo el ser humano constantemente oscila entre escuchar y resistir. La imagen de los niños que no responden es la imagen del alma que no quiere implicarse. Prefiere observar desde lejos, sin comprometerse, sin arriesgar, sin permitir que la palabra le transforme. Pero el Evangelio nos invita precisamente a lo contrario, a dejarnos afectar, a permitir que la música nos empuje al baile y que la lamentación nos lleve al arrepentimiento cuando hace falta. La conversión auténtica comienza cuando esas murallas invisibles empiezan a caer. La necesidad de un corazón disponible. Para que la palabra dé fruto, el corazón debe estar disponible. Y la disponibilidad no se improvisa, se cultiva. Es una disposición interior que aprende a escuchar sin filtros, a acoger sin prejuicios, a dejar espacio para que Dios actúe incluso cuando su acción desafía nuestros planes. Un corazón disponible no exige que el mensaje llegue revestido de la forma que uno quiere, sino que acepta ser sorprendido. No le pide al maestro que encaje en sus expectativas. Más bien, se abre para comprender un camino nuevo. En el fondo, esta es la crítica que Jesús dirige. La generación que él observa está tan atrapada en sus propios esquemas que se vuelve incapaz de reconocer la verdad aunque se presente con nitidez. Y eso nos cuestiona también. ¿Acaso no nos pasa que pedimos señales claras? Pero cuando llegan de una forma que no esperábamos, ¿las descartamos? Pedimos dirección, pero cuando Dios nos la muestra a través de una situación incómoda, preferimos ignorarla. Queremos consuelo, pero cuando viene acompañado de una llamada a cambiar algo que nos duele, lo rechazamos. La disponibilidad interior es entonces la llave que abre el camino a la transformación espiritual. La pedagogía divina, un mensaje que se adapta pero no se diluye. A lo largo de la historia sagrada, Dios ha utilizado métodos distintos para hablar a su pueblo. A veces ha hablado con fuerza, con la voz de los profetas, que sacudían conciencias. Otras veces ha hablado con ternura, con gestos pequeños, con silencios que invitaban a la reflexión. En Juan encontramos la austeridad que llama al orden. En Jesús, la cercanía que libera del miedo. Ambos representan la pedagogía de Dios, que se adapta al corazón humano según sus necesidades,
pero sin diluir el núcleo de la verdad. No es un Dios que cambia de mensaje para quedarse bien con todos, sino un Dios que se hace cercano, que se hace comprensible, que busca puertas alternativas. Cuando las primeras se cierran, sin traicionar su fidelidad. Esta pedagogía divina nos muestra que el problema nunca está en Dios, sino en nuestra disposición a dejarnos educar. A veces necesitamos un Juan que nos confronte con la realidad de nuestros errores. En otras ocasiones necesitamos a Jesús, compartiendo la mesa para aprender desde la misericordia. Pero si rechazamos ambos estilos, si nos volvemos impermeables, la pedagogía queda sin efecto. Por eso Jesús eleva su voz y nos revela este patrón. Para que podamos despertar, abrirnos. Aceptar que Dios actúa donde menos esperamos. Los prejuicios que distorsionan la mirada. Una de las razones por las que la generación de la que habla Jesús juzga erróneamente a Juan. Y el mismo Jesús es el peso de los prejuicios. Los prejuicios son lentes deformadas que impiden ver la realidad como es. Quien mira a través de ellos no encuentra verdad, sino confirmación de lo que ya había decidido. Y Jesús muestra cómo los prejuicios pueden ser absurdos. Juzgan a Juan por su austeridad y a Jesús por su cercanía. Es decir, no buscan comprender, buscan criticar. No tienen criterios justos. Tienen argumentos previamente armados. En nuestra vida, los prejuicios también nos afectan cuando juzgamos a personas o situaciones sin conocerlas profundamente. Esto puede ocurrir incluso con la espiritualidad. Creemos que sabemos qué signo de Dios debe aparecer, cómo debe hablar, en qué tono debe corregir. Y cuando Dios elige un camino diferente, lo descartamos. La invitación del Evangelio es a limpiar la mirada, a reconocer que los prejuicios nos empobrecen, a dejar que la verdad misma nos sorprenda. La importancia de la humildad para discernir. En este fragmento, Jesús nos enseña que la humildad es el primer paso para discernir la presencia de Dios. ¿Quién cree saberlo todo? ¿Quién cree tener las expectativas correctas? ¿Quién se considera autosuficiente? Difícilmente aprenderá algo nuevo. Solo el humilde acepta que Dios puede hablar a través de formas inesperadas. A través de personas que uno no valoraba. A través de palabras simples o gestos cotidianos. El humilde escucha sin prisa, sin defensas. Sin imponer condiciones al mensaje. La vida que da testimonio, los verdaderos hijos de la sabiduría. Cuando Jesús afirma que la sabiduría es justificada por sus hijos, está diciendo algo profundo, la verdad se reconoce en los frutos. Esto implica una responsabilidad personal. Nosotros, como discípulos, estamos llamados a ser esos frutos vivos. Cuando nuestra vida refleja paciencia, amor, justicia, misericordia, compasión y coherencia, entonces la sabiduría divina queda en evidencia. Y esto tiene dos dimensiones. La exterior, visible para el mundo. Y la interior, visible para Dios. Ambos campos deben armonizarse. Ser hijo de la sabiduría implica una transformación profunda. No es suficiente con conocer conceptos, repetir enseñanzas o recitar oraciones. Ser hijo de la sabiduría se construye en la vida cotidiana. En cómo tratamos a quienes nos rodean. En cómo respondemos al sufrimiento.
En cómo decidimos actuar cuando nadie nos mira. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento puede convertirse en un espacio donde la sabiduría toma forma y se vuelve visible. La resistencia del mundo y la perseverancia de la fe. El rechazo a Juan y a Jesús también revela algo más. El mundo muchas veces resiste la verdad, porque teme perder el control. Quien vive en la comodidad del pecado teme a la luz que revela. Quien se acomoda en la indiferencia teme al fuego del amor que invita a la entrega. Por eso la fe auténtica debe ser perseverante. No se trata de imponer. Se trata de sostener. No se trata de frustrarse. Se trata de continuar ofreciendo la verdad con amor. Jesús no dejó de anunciar el reino solo porque muchos no respondían. Juan tampoco abandonó su misión, porque los prejuicios lo rodeaban. Ambos perseveraron. Y esa perseverancia nos inspira. Aunque encontremos resistencia, aunque el mundo no entienda, aunque haya corazones que prefieran quedarse sentados en la plaza sin bailar, nosotros estamos llamados a mantener viva la melodía del Evangelio. El llamado a responder con libertad y valentía. La reflexión nos lleva también al acto de elegir. Nadie puede bailar por nosotros, ni llorar en nuestro nombre. Cada persona debe tomar la decisión de abrir el corazón, de responder a la invitación divina, de dejar una huella en la historia desde el amor. Jesús respeta la libertad, pero nos invita a usarla con sabiduría. No llama a una obediencia ciega, sino a una adhesión madura. Ser discípulo implica valentía. Valentía para transformarse. Para renunciar a lo que nos esclaviza. Para asumir el riesgo de amar, para caminar contra corriente. Esa valentía también se expresa en la capacidad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Responder al Evangelio no significa nunca fallar. Significa levantarse, corregir, aprender. Volver al camino con más claridad. La libertad auténtica no teme al cambio, porque sabe que la luz siempre conduce a la plenitud. La alegría que brota cuando caen las resistencias. Cuando uno finalmente decide abrirse a la música del Evangelio. Cuando se atreve a bailar con la verdad o a llorar con sinceridad. Por sus errores, surge una alegría profunda. Esta alegría no es superficial ni pasajera. Es la alegría de saberse amado, acompañado, guiado. Es la alegría de experimentar la misericordia y la paz interior. Es la alegría de descubrir que Dios no quiere controlarnos, sino que quiere liberarnos. Que no quiere que vivamos rígidos, sino plenos. Que no quiere que permanezcamos en la plaza, inmóviles y temerosos, sino que nos integremos al movimiento vivo del reino. Dejar caer las resistencias abre caminos que antes parecían bloqueados. Uno empieza a entender lo que antes confundía. A ver la belleza en lo que antes incomodaba. A encontrar sentido en lo que parecía exigente. La alegría cristiana nace cuando dejamos de oponer excusas y empezamos a vivir disponibles. El corazón que aún no se abre del todo. En este pasaje vuelve a resonar la gran pregunta de Jesús. ¿Qué más necesita el corazón humano para despertar? Porque él compara a su generación con niños caprichosos, incapaces de alegrarse cuando es momento de alegría, e incapaces de llorar cuando es tiempo de duelo. Y esa comparación atraviesa nuestra vida.
Porque revela la resistencia interior que tantas veces llevamos como un hábito no reconocido. En ocasiones no rechazamos a Jesús por maldad sino por inercia, por esa actitud interior que siempre busca excusas, que siempre quiere tener la razón, que siempre está lista para señalar defectos, en lugar de permitir que la verdad toque y transforme. Es una invitación a preguntarnos cuántas veces cerramos nuestra alma sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces esperamos que Dios actúe según nuestra medida, cuando es a nosotros a quienes Él desea elevar hacia su mirada mayor? Y por eso esta reflexión se convierte en un llamado a la humildad profunda. Esa humildad que abre ventanas donde antes había muros, esa humildad que permite que la gracia entre sin resistencia. Esa humildad que hace posible un verdadero renacer interior. Cuando nuestro interior quiere controlarlo todo. Este pasaje insiste en la incapacidad humana de entregarse. Porque tanto Juan como Jesús fueron rechazados. Uno porque ayunaba demasiado. El otro porque comía con la gente. Y esto revela un mecanismo profundo del alma humana. El deseo de controlar a Dios. Queremos que hable como queremos, que actúe como esperamos. Que se acerque como imaginamos. Y cuando Él se manifiesta de una forma distinta, entonces cerramos el corazón. Y creamos argumentos para no dejarlo entrar. Esta realidad nos hace comprender ¿por qué Jesús utiliza una imagen tan fuerte? Porque cuando el corazón no quiere cambiar, encontrará siempre motivos para criticar incluso lo bueno. Por eso esta palabra nos invita a renunciar al impulso de querer definir la forma en que Dios debe obrar. Y nos enseña a soltar ese orgullo disfrazado de criterio, permitiendo que el Señor rompa nuestras estructuras, para mostrarnos caminos que jamás habríamos imaginado. El lamento de Jesús también es un acto de amor. Este pasaje no es un reproche duro, es un lamento cargado de ternura. Jesús no está regañando. Está llorando por la cerrazón de los corazones. Porque cuando Él dice que su generación no responde ni al canto alegre ni al canto triste, expresa la tristeza de ver almas que se niegan a recibir la vida que tanto necesitan. Y esta compasión es tan profunda, tan humana, tan cercana, que nos ayuda a descubrir que Jesús no se cansa de llamar, no se cansa de tocar. No se cansa de esperar, aun cuando muchas veces respondemos con indiferencia. Esta reflexión se vuelve entonces un espejo de nuestra propia vida espiritual, recordándonos que Jesús sufre cuando nos cerramos, no porque su autoridad sea cuestionada, sino porque nuestro bienestar, nuestra paz y nuestra plenitud se ven frenadas por nuestra falta de apertura. En ese lamento se esconde un amor inmenso que insiste, que abraza y que busca nuestra libertad interior. La sabiduría que no se impone pero siempre triunfa. Cuando Jesús dice que la sabiduría es reconocida por sus obras, está afirmando que la verdad no necesita imponerse con fuerza para demostrar su autenticidad. Simplemente se manifiesta y su luz termina revelando lo que es real y lo que es falso. Esta afirmación es una profunda invitación a confiar en el tiempo de Dios, porque muchas veces queremos que la verdad sea aprobada de inmediato, que los demás comprendan rápidamente
lo que nosotros entendemos, que nuestras decisiones espirituales son validadas por quienes nos rodean. Pero la sabiduría divina no funciona así. La obra de Dios madura en silencio. Se afirma en la paciencia, crece en la perseverancia. Y se revela en los frutos. Aunque otros no lo entiendan. Aunque cuestionen, aunque critiquen. La sabiduría de Dios acaba mostrando su belleza. Cuando da fruto en el corazón que la acoge. Por eso este pasaje nos invita a vivir con serenidad. Confiando en que lo que viene de Dios nunca queda oculto para siempre. La señal de una fe verdadera, flexibilidad interior. Jesús denuncia la rigidez espiritual, esa incapacidad de adaptarse al paso de Dios. Cuando Él decide caminar de una manera nueva. Porque una fe auténtica no es una fe petrificada. Es una fe capaz de moverse con el Espíritu. Capaz de replantearse. Capaz de cambiar de ritmo cuando Dios lo pide. En esta reflexión descubrimos algo esencial. Que la rigidez espiritual no es fortaleza. Es miedo disfrazado de firmeza. Es el temor a lo desconocido, el temor a equivocarse. El temor a perder control. Pero Jesús nos invita a un dinamismo. Que solo nace de la confianza. Ese que permite que el corazón se abra a lo inesperado sin temor. Cuando entendemos esto, comenzamos a vivir una fe que respira, que camina, que escucha, que no teme ser sorprendida por Dios. Porque quien ama realmente no teme que el amado se acerque de maneras nuevas y transformadoras. Entre el ruido externo y la voz de la conciencia. La generación de Jesús estaba tan llena de opiniones, juicios y críticas, que no podía reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Y esto nos interpela profundamente. Porque vivimos en un mundo saturado de voces externas. Expectativas ajenas, comparaciones constantes. Exigencias sociales, presiones familiares. En medio de tanto ruido, no es extraño que el corazón pierda la capacidad de discernir. Y que incluso la palabra de Dios, cuando llega, se confundida con una más entre tantas. Este pasaje entonces nos invita a recuperar la sensibilidad interior. A silenciar un poco el mundo para escuchar lo que realmente importa, a devolverle al alma su espacio sagrado donde la voz de Dios puede hacerse clara. Porque la mayoría de las veces la dificultad no está en que Dios no hable, sino en que nosotros no logramos escucharlo porque estamos demasiado distraídos. Demasiado tensos, demasiado ocupados. En lo que no nutre el espíritu. El desencanto que nace de la superficialidad. Jesús muestra que la gente rechazaba tanto a Juan como a él mismo. Porque evaluaban desde la superficialidad. Desde impresiones rápidas, desde prejuicios automáticos. Y esto es un reflejo de lo que ocurre cuando el corazón vive en la superficie de sí mismo. Todo lo juzga sin profundidad. Todo lo etiqueta sin reflexión, todo lo interpreta. Sin abrirse a lo que podría significar. La superficialidad es uno de los grandes males espirituales de nuestra época, porque roba la capacidad de contemplación, de discernimiento, de profundidad. Este pasaje nos invita a mirar más hondo. A dejar de quedarnos con apariencias. A cultivar una mirada que vea más allá de lo evidente. A permitir que Jesucristo nos enseñe a mirar con un corazón que no se apresura a juzgar, sino que busca comprender.
Solo así dejamos de tropezar con los regalos que Dios nos envía disfrazados de simplicidad, de silencio o incluso de desafíos inesperados. El gozo de reconocer la presencia de Dios en todo. Jesús nos enseña que quien tiene el corazón abierto sabe reconocer la acción de Dios. En los acontecimientos simples, en los gestos cotidianos. En las personas inesperadas. Porque la sabiduría del reino no se encierra en lo extraordinario, sino que se manifiesta en lo pequeño, en lo humilde. En lo que muchos pasan por alto. Este pasaje nos llama a despertar la sensibilidad espiritual, que percibe a Dios incluso cuando se oculta en lo ordinario, que sabe ver su mano en lo que otros consideran irrelevante, que reconoce su voz en lo que otros no escuchan. Y cuando desarrollamos esta mirada, la vida comienza a llenarse de señales, de guiños divinos, de presencia constante. Entonces el corazón deja de exigir pruebas grandiosas y comienza a descansar en la certeza de que Dios está obrando siempre, incluso en lo que hoy no entendemos, incluso en lo que parece contradictorio, incluso en lo que nos cuestiona profundamente. La libertad de aceptar que Dios no se ajusta a mis expectativas. El mensaje central de este pasaje nos conduce a una de las verdades más liberadoras. Dios no está obligado a actuar según nuestras categorías. Y esto no es una amenaza, es un alivio. Porque significa que su amor es más grande de lo que podemos comprender, más amplio que nuestras ideas, más creativo que nuestras soluciones humanas. Jesús muestra que la incapacidad de aceptar a Juan y de aceptar al Hijo del Hombre nacía de la pretensión humana de definir cómo debía manifestarse la voluntad divina. Y por eso esta reflexión nos invita a soltar las expectativas rígidas, a permitir que Dios sea Dios, a confiar en su libertad, en su estilo propio, en sus tiempos, en su manera amorosamente disruptiva de guiar nuestra historia. Cuando dejamos de exigirle a Dios que se ajuste a nuestros moldes, la fe se vuelve más profunda, más ligera, más auténtica. Porque finalmente descansa en aquel que sabe más, que ve más, que ama más. La libertad interior para dejarse interpelar. Jesús pone en evidencia que su generación no quería escuchar. Porque escuchar de verdad implica dejarse interpelar. Implica permitir que la palabra toque, cuestione, incomode, ilumine zonas oscuras. Muestre caminos que requieren esfuerzo o renuncia. Y muchas veces preferimos una espiritualidad cómoda, que no desafíe, que no cuestione, que no nos saque de nuestros hábitos. Este pasaje nos enseña que la fe auténtica necesita libertad interior, esa libertad que se atreve a escuchar sin defensas, que permite que la verdad penetre, sin miedo a las consecuencias. Cuando logramos esta apertura, la palabra de Dios ya no es un mensaje externo, sino un llamado vivo que despierta, transforma y dirige. Una fe que no se deja interpelar se vuelve estéril. Pero un corazón que acoge la voz divina, con valentía se convierte en tierra fértil donde la gracia encuentra espacio para crecer en abundancia. La incapacidad de ver más allá de la apariencia. Uno de los aspectos más profundos de este pasaje es la denuncia de la mirada superficial. Muchos rechazaron a Jesús no porque estuviera equivocado, sino porque no se ajustaba a su imagen mental del Mesías. Lo veían demasiado humano, demasiado cercano,
demasiado libre. En su trato con los pecadores. Demasiado incómodo. Para las estructuras religiosas de su tiempo. Y este error se repite cada vez que juzgamos la obra de Dios. Por su apariencia externa, sin percibir la profundidad interior. Que Él esconde en gestos cotidianos. La superficialidad nos impide ver lo esencial. Y esta reflexión nos lleva a preguntarnos cuántas veces Dios nos habla a través de personas simples, de acontecimientos ordinarios, de caminos inesperados, que quizá rechazamos porque no coinciden con nuestras expectativas. Jesús nos enseña que la mirada espiritual debe aprender a ir más allá, a contemplar la belleza de Dios. Incluso cuando se oculta tras velos humildes. Que solo un corazón sensible es capaz de reconocer. La sabiduría que se manifiesta en la paciencia. Cuando Jesús afirma que la sabiduría es reconocida por sus obras, nos invita a comprender que el tiempo es un aliado divino. La obra de Dios no necesita apresurarse, ni demostrar nada de inmediato. La verdad no teme el paso del tiempo, porque sus frutos tarde o temprano hablarán por sí mismos. Este pasaje nos invita a crecer en paciencia. Porque en un mundo donde todo se exige de inmediato, la vida espiritual se cocina lentamente, como algo precioso que necesita cuidado. Quien camina con Dios no exige resultados instantáneos, sino que confía en el proceso, en la semilla que madura en silencio, en la luz que se aclara poco a poco. Esta paciencia no es pasividad. Es fe en acción, es la certeza de que lo que viene de Dios siempre florece, aunque al principio parezca pequeño, discreto o incomprendido. Y así la sabiduría nos enseña que el tiempo no es un obstáculo, sino un espacio sagrado donde la obra divina se revela sin necesidad de forzar nada. El dolor de la indiferencia espiritual. En este pasaje hay un dolor profundo, el dolor de un Dios que toca la puerta del corazón humano y encuentra indiferencia. No es rechazo directo, es algo más sutil. Es desinterés, falta de atención, distracción, tibieza. Jesús expresa un lamento. Porque sabe que la indiferencia es más peligrosa que el error, porque anestesia, adormece. Y hace que el alma deje de buscar. Esta reflexión nos ayuda a reconocer que la indiferencia espiritual es uno de los mayores riesgos de nuestra época, donde tantas voces compiten por nuestra atención y nos llevan a olvidar el sentido profundo de nuestra existencia. Jesús no reprocha para humillar. Expresa su dolor porque sabe lo que la indiferencia roba. La paz interior, la profundidad del alma. La belleza del encuentro con Dios. Y así nos invita a despertar. A no dejar que la rutina espiritual nos aleje del amor que puede transformar nuestra vida en un camino de plenitud. La ternura que insiste incluso cuando no escuchamos. Este pasaje revela una ternura inmensa. Jesús no se aleja aunque haya cerrazón, no se calla aunque haya indiferencia. No se cansa aunque muchos no le respondan. Su amor insiste, llama, propone, espera. Este es uno de los rasgos más hermosos del corazón de Cristo. Su perseverancia ante nuestra fragilidad. Y esta reflexión nos invita a reconocer ese amor paciente que no se rinde ante nuestra lentitud espiritual. Aunque tardemos en abrirnos, Él sigue llamando.
Aunque tengamos dudas, Él sigue hablando. Aunque caigamos en resistencias internas, Él sigue invitando a una vida más plena. No es un amor que imponga. Es un amor que espera. Y esta delicadeza divina nos recuerda que nunca es tarde para redescubrir la presencia de Dios. Para dejar que su palabra ilumine rincones que hace tiempo no queremos mirar. Para permitir que su ternura cicatrice heridas ocultas que solo Él conoce con profundidad. La gracia que purifica nuestra forma de ver la vida. Jesús, al comparar su generación con niños que no escuchan ni reaccionan, nos hace ver que la gracia no solo viene a consolarnos, sino también a educar nuestra mirada. La fe no transforma solo nuestras emociones o nuestras decisiones, sino la manera misma en que interpretamos la realidad. Y esta enseñanza nos recuerda que la obra de Dios consiste en purificar nuestra percepción, en enseñarnos a ver la vida con los ojos del Espíritu. Cuando dejamos que la gracia actúe, comenzamos a discernir lo esencial, a reconocer lo que viene de Dios y lo que nace de nuestras resistencias, a separar lo verdadero de lo pasajero, lo profundo de lo superficial. La humildad nos ayuda también a reconocer nuestros errores, a aceptar que hemos juzgado mal, que hemos cerrado puertas, que hemos apagado la música del Espíritu por temor o por comodidad. La humildad no nos humilla, nos libera, nos permite ser alumnos de nuevo, aprender del Maestro y descubrir que la sabiduría no se impone con violencia, sino que se ofrece con paciencia. La mirada que se abre a la verdad más allá del orgullo. Este pasaje nos invita a reconocer que el orgullo es uno de los mayores obstáculos para la verdadera apertura espiritual. Jesús revela cómo la generación a la que se dirige se aferra a su propia visión, incapaz de aceptar algo distinto a lo que ya había decidido creer. Y esta actitud no pertenece solo al pasado, sino que sigue manifestándose en nuestros días. Cada vez que el corazón se encierra en sus propias razones y deja de estar disponible para la novedad que Dios presenta. La fe auténtica exige la valentía de mirar más allá de lo que creemos saber, la humildad de aceptar que la verdad puede sorprendernos, y la disposición de reconocer que el amor divino no siempre se muestra según nuestros esquemas. Cuando el orgullo se debilita, la mirada se vuelve más clara, más sensible, más capaz de identificar la presencia del Espíritu, incluso cuando llega envuelta en formas inesperadas. Y solo desde esta humildad profunda podemos descubrir la belleza del plan que Dios tiene para nosotros. La vocación de escuchar sin resistencias. Jesús expresa su dolor por aquellos que escuchan sin escuchar, que oyen palabras pero no se dejan tocar por ellas. Esta realidad revela una tensión interior que también nosotros vivimos. La tensión entre la palabra que quiere entrar y la resistencia interna que teme cambiar. Escuchar de verdad implica permitir que algo se mueva dentro de nosotros, que la verdad cuestione lo que antes parecía fijo, que el amor revele capas de nuestra vida que creíamos resueltas. Esta reflexión nos pone frente a la necesidad de cultivar una escucha interior más pura, más profunda, más libre de defensas automáticas. Porque cuando escuchamos con un corazón abierto, la palabra no se queda en la superficie.
desciende, ilumina, purifica, sana. Escuchar así es un acto espiritual que requiere valentía. Porque significa permitir que la voz de Dios reorganice el interior. Pero cuando nos entregamos a esta escucha auténtica, comenzamos a experimentar la transformación que solo el Espíritu puede realizar. Lo que revela nuestra forma de reaccionar. Las reacciones de la generación de Jesús frente a Juan y frente a él mismo nos muestran algo muy valioso. Que nuestras respuestas ante lo que Dios hace revelan el estado real de nuestro corazón. El rechazo, la crítica, la indiferencia. La dureza no provienen del mensaje, sino de nuestras heridas, de nuestros miedos. De nuestras zonas internas no sanadas. Esta reflexión nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos qué muestran nuestras reacciones cotidianas. Si revelan un corazón confiado o uno temeroso. Si revelan apertura o resistencia. Si revelan transparencia o necesidad de control. Cuando comenzamos a reconocer nuestras reacciones como espejos del alma, entonces podemos emprender un camino de madurez espiritual más honesto. Jesús no condena la reacción humana, pero sí nos invita a verla con verdad. Porque solo lo que se reconoce puede ser sanado. Y cuando permitimos que Él ilumine nuestras respuestas internas, descubrimos cuánto necesita el corazón ser guiado hacia una libertad más grande. La necesidad de romper con los esquemas espirituales fijos. La generación de Jesús tenía una idea rígida de cómo debía actuar Dios. Y cuando Él se presentó de una manera diferente, lo rechazaron. Este pasaje nos invita a revisar nuestros propios esquemas espirituales. Esos moldes mentales con los que pretendemos limitar la acción divina. A veces creemos que Dios solo actúa a través de ciertos canales, de ciertas personas, de ciertas formas. Y cuando Él irrumpe con creatividad, nos incomoda. Sin embargo, Dios es demasiado grande para caber en nuestras categorías. Esta reflexión nos llama a la apertura, a la flexibilidad interior, a la capacidad de permitir que el Espíritu Santo rompa nuestros moldes para mostrarnos caminos nuevos. Cuando dejamos que Dios actúe como Él quiere y no como nosotros esperamos, descubrimos un dinamismo espiritual sorprendente, lleno de novedad, de belleza y de profundidad. La verdadera fe no teme lo nuevo si viene de Dios. Lo reconoce como una oportunidad para crecer. La invitación a una fe capaz de celebrar y de llorar. Jesús utiliza la imagen de niños que no quieren bailar cuando suenan melodías alegres, ni llorar cuando se entonan cantos tristes. Esta imagen nos enseña que la fe madura sabe acompañar los ritmos de Dios, sean de gozo o de prueba. Hay momentos en que Dios nos invita a celebrar, a agradecer, a disfrutar. Y hay otros en los que nos llama a reflexionar, a purificar, a llorar lo que debe ser sanado. La generación que Jesús describe se resiste a los dos movimientos. Y esto nos recuerda que para crecer espiritualmente, debemos aprender a acoger tanto las alegrías como las lágrimas. La fe auténtica no se reduce a un optimismo superficial ni a un dramatismo constante, sino que es la capacidad de vivir cada etapa con profundidad, sabiendo que Dios habla a través de ambas. Cuando aceptamos los ritmos del Señor,
Descubrimos una armonía interior que solo nace de la confianza plena en su amor. La fe que no temora ser sorprendida por Dios. Jesús manifiesta que su generación teme la novedad, teme lo que no puede controlar. Teme lo que contradice sus estructuras. Y esta actitud refleja un miedo profundo. A ser sorprendidos por Dios. Sin embargo, la sorpresa divina es una de las formas más hermosas de la gracia. Dios irrumpe cuando menos lo esperamos. Cambia direcciones, abre puertas insospechadas. Transforma lo que parecía definitivo. Esta reflexión nos invita a abrazar la sorpresa divina. Como un don, a no temer cuando Dios modifica nuestros planes. A confiar cuando nos saca de lo conocido. Para llevarnos a un lugar más grande. Quien teme ser sorprendido vive aferrado a lo seguro. Quien confía en Dios vive disponible para nuevos horizontes. Y es en esa disponibilidad donde la fe encuentra su belleza más profunda. Porque solo quien se entrega a la sorpresa divina puede experimentar la amplitud del amor que excede toda medida humana. El cansancio del corazón que no quiere escuchar. Hay un cansancio profundo que no proviene del trabajo ni de las responsabilidades diarias, sino de la resistencia interior a escuchar la verdad que Dios nos susurra. Cuando Jesús habla de una generación que no quiere ni danzar ni llorar, está describiendo ese agotamiento espiritual que produce la cerrazón del corazón. Esa especie de bloqueo emocional que nos impide dejarnos tocar por la gracia. A veces nos acostumbramos tanto a nuestras defensas, a nuestros argumentos, a nuestras posturas rígidas, que aunque Dios se acerque con ternura o con firmeza, con palabras suaves o con llamadas de atención, no logramos reaccionar. Y esta parálisis es sutil. Porque creemos que estamos bien. Que entendemos, que ya conocemos la voluntad de Dios. Pero por dentro nos vamos secando lentamente. Resistiendo a todo lo que Él quiere derramar. Jesús nos invita a identificar esa fatiga. A mirarla con sinceridad, y a abrir un pequeño espacio. Para que la luz vuelva a entrar en lo más profundo del alma. La sabiduría que acompaña al tiempo. Jesús dice que la sabiduría queda demostrada por sus obras. Y esta frase misteriosa nos recuerda que el tiempo siempre revela lo auténtico. Nada que sea real permanece oculto para siempre. Lo que es fruto de Dios florece, crece, sana, transforma. Incluso cuando pasa por silencios prolongados. O por etapas donde parece que nada se mueve. Así también, lo que no viene de Dios termina por desvanecerse, mostrar sus grietas o desmoronarse. El tiempo es maestro, pero solo quien tiene paciencia y humildad aprende de él. En un mundo acelerado donde queremos resultados, respuestas inmediatas y claridad absoluta, Jesús nos pide esperar, observar, discernir y permitir que la sabiduría divina se manifieste sin forzar nada. La verdadera obra de Dios nunca tiene prisa, pero siempre avanza. La sabiduría del discernimiento interior. La frase final del pasaje nos lleva a una verdad profunda. La sabiduría se manifiesta en los frutos. Y eso nos enseña la importancia del discernimiento. Discernir significa examinar lo que vivimos. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que elegimos. Para descubrir qué viene de Dios y qué no.
No todas las emociones son guía segura. No todas las ideas son voluntad divina. No todos los impulsos son inspiraciones del Espíritu. El discernimiento requiere humildad, silencio, oración, escucha y disposición a corregir el rumbo cuando sea necesario. Jesús nos llama a vivir desde un corazón que no reacciona impulsivamente, sino desde un corazón que sabe distinguir. Al llegar al final de esta profunda reflexión sobre las palabras de Jesús en Mateo, mensaje se revela con una claridad sorprendente y a la vez profundamente desafiante. Dios siempre habla, siempre actúa. Siempre se acerca, pero el corazón humano decide cómo responder. Jesús expone a una generación que vio señales en todas las formas posibles. La austeridad profética de Juan y la cercanía misericordiosa del Hijo del Hombre. Y sin embargo ninguna de las dos fue suficiente para moverlos. Esto nos confronta con una verdad que atraviesa los siglos. No es la forma en que Dios habla lo que determina nuestra apertura, sino la disposición interior con la que escuchamos. El Señor denuncia la indiferencia espiritual, pero no para condenar, sino para despertar. Él sabe cuántas veces nuestro corazón se endurece. Cuántas veces nos resistimos por miedo, por cansancio, por orgullo o simplemente por rutina. Y aún así, continúa invitando. Continúa llamando. Continúa acercándose. Cada gesto suyo, ya sea de corrección o de consuelo, busca romper la coraza de indiferencia que a veces nos encierra. Jesús no quiere espectadores pasivos. Quiere discípulos que sientan, que reaccionen, que se dejen transformar. Quiere hijos que lloren cuando el cielo invita al llanto y que bailen cuando Dios derrama alegría. La sabiduría de Dios, esa que Jesús afirma que se reconoce por sus obras, se manifiesta justamente en quienes se abren al toque divino. Se manifiesta en los corazones flexibles, en las almas que no se aferran a la apariencia, en quienes son capaces de dejar que el Espíritu los guíe incluso cuando la invitación rompe esquemas o incomoda. La sabiduría no está en los discursos brillantes, ni en los argumentos perfectos, sino en la transformación silenciosa, profunda y real que solo puede realizar Dios, dentro de quien lo deja entrar. Por eso, esta conclusión es también una súplica. Que no repitamos la indiferencia de aquella generación que Jesús describe, que no nos quedemos paralizados entre el juicio y la comodidad. Que no busquemos excusas para justificar nuestra falta de respuesta. Que aprendamos a reconocer a Dios, tanto en la voz fuerte que corrige como en la voz suave que consuela, tanto en la austeridad de Juan como en la cercanía compasiva de Jesús. Porque Dios se manifiesta de múltiples maneras. Y quien está despierto espiritualmente lo reconoce en todas. Que nuestro corazón se convierta en ese terreno fértil donde la sabiduría pueda echar raíces. Donde la gracia pueda florecer. Donde la verdad pueda purificar, donde la misericordia encuentre espacio para transformar. Que seamos capaces de responder con sinceridad, con humildad, con sensibilidad. Y que podamos vivir abiertos a las sorpresas de Dios, dispuestos a dejarnos guiar por Él, aunque sus caminos no siempre coincidan con nuestras expectativas. Jesús nos invita a dejar de ser espectadores indiferentes
para convertirnos en protagonistas del reino. Personas capaces de escuchar, de discernir, de responder con docilidad y valentía. Él nos llama a una fe viva, que danza cuando el cielo danza, y que llora cuando el espíritu llora. Una fe que no teme ser vulnerable, que no se encierra en argumentos vacíos, que no se endurece ante lo nuevo. Una fe que reconoce la obra de Dios en todo lo que toca y en todo lo que transforma. Que esta conclusión sea el inicio de una apertura más honda, de una sensibilidad renovada y de una relación más íntima con el Señor. Que la sabiduría divina nos envuelva, nos ilumine y nos conduzca, y que cada día podamos responder con un corazón más libre, más dócil y más dispuesto a dejarse tocar por la presencia viva del Dios, que sigue llamándonos con amor infinito.